Por ejemplo, el pajarito, el charrán ártico. The Arctic tern Ese es un animalito is an animal que viaja desde el norte de Canadá that can go all the way from the north of Canada hasta la Tierra del Fuego, to Argentina. go all the way down to Argentina. Y se dice que ellos viajan en su vida el equivalente de ir a la luna y volver. And in these 30 years, it says that they have the distance traveled in their life is coming here to the moon. Eso son como 800,000 kilómetros. And that is over 800,000 kilometers. ¿Y tú sabes qué es lo interesante? You know what's the most interesting thing? Que ellos saben dónde ir específicamente a los nidos que pusieron en la Tierra del Fuego. And they know exactly where to go to find the nest that they placed in Argentina. Y cuando vuelven a los Estados Unidos al norte, And when they go back to the northern parts of the United States, ellos vuelven otra vez, el campo magnético los lleva al lugar donde tienen los nidos acá. the magnetic field leads them to the exact spot where they have their nest up here. Y no se pierden. And they never get lost. Va a ver la ilustración ahorita. You're going to see the application of this. Por ejemplo, hay otro, para darle otro ejemplo, And there's another example that I want se to llama show. la aguja colipinta. This one's Usted lo called puede buscar en Google. the bar-tailed godwit. Ahora, ¿por qué yo traje este ejemplo de este pajarito? Why do I bring this example of this bird? Porque este viaja de Alaska y se va a Nueva Zelanda. And this one, because this one goes from Alaska. Alaska all the way to Holland, to Netherlands. ¿Y cuál es la característica New de Zealand. Nueva Zelanda? Okay, I thought Ahora, ¿cuál es la característica de esto? what is the characteristic of this one? Ellos duran 9 días en el mar cruzando el Atlántico para llegar a Nueva Zelanda. They fly 9 straight days to get to New Zealand. Es el viaje más largo sin parar que hace un pajarito. There is no bird that makes a longer trip without stopping. 11,000 kilómetros, 11,000 kilometers, que serían algunas de 6,835 millas. which would be around 6,835 No se miles. pueden parar They cannot stop porque están en el mar. because they're over the seas. No pueden pararse a beber agua. They can't stop to get water. No se paran a descansar las alas. They don't stop to rest their wings. Y ellos van directamente de atrás para adelante hasta llegar a Nueva Zelanda. And they go all the way without stopping to get to Ahora, New Zealand. ¿por qué ellos emigran? Why do they immigrate? Porque ellos vuelven a su nido para volver a reproducir. They always go back to their nest so that they could reproduce and breed. O sea, ellos pueden volver al lugar donde ellos parieron la primera vez. They can always return to the spot where they birthed the first Y es tan time. interesante porque ahora, como estamos modernos, And it's great because now that we're in more modern times, le ponen unos monitores pequeños a esos pajaritos y lo encuentran en otros lugares. sometimes they're able to put these monitors on these birds to know where they are and track Y los them. científicos dicen cómo estos animales pueden volver al mismo lugar. And the scientists are always astounded to see how they return to the same place. Diga conmigo, porque ellos pueden ver el campo magnético de And la it's Tierra. because they can see the magnetic field of the earth. Ahora, vamos a la próxima slide. Es un fenómeno natural organizado por los movimientos de metales líquidos en el núcleo del planeta y está presente en la Tierra y en otros cuerpos celestes como el Sol. So the magnetic field, it's a phenomenon that occurs because of liquid metal that's going inside the center of the earth and the core of the earth. And it's also something that is present in other celestial bodies like the sun. Entonces ellos pueden mirar esos líquidos. Bueno, vamos a ver la próxima para poder explicar bien. And let's look at the next slide to understand. Porque this es more. el magnetorrepción de algunos animales, la orientación de las personas mediante una brújula. O sea, es como si fuera una brújula. So the magnetic reception of some of these animals and the orientation of these people is like a compass. O sea, cuando usted pone una brújula So it's like when you put a compass y usted sabe dónde está el norte y el sur. and it's like you know where the north and the south O sea, cuando los orientation is. pajaritos van a volar, ellos saben hacia dónde van. So when these birds get into it, they know where they're flying Porque ellos tienen una brújula natural. because they have a natural compass within them. Por eso la próxima And so the next slide, dice así. Una brújula apunta en la dirección sur-norte. ¿Usted sabía eso? Siempre la brújula solamente apunta a un solo a lugar. compass always points in the north-south directions. Por tratarse de una aguja inmatada inmersa en el campo magnético terrestre. Because one of these hands are
are immersed in the magnetic field of the earth. Desde este punto de vista, la Tierra se comporta como un imán gigantesco y tiene polos magnéticos. From this point of view, the earth works as if it was a giant magnet for this compass. O sea, cuando usted ve el sur So when you see the south y el norte, and the north, es como la brújula. it's like the compass. Y por eso, donde quiera que usted se pare con una brújula, So no matter where you go with the compass, el compás siempre va a marcar el sur y el norte. the compass will always point to north and south. Porque los campos magnéticos de la Tierra le permiten siempre ubicar la dirección física donde usted se encuentra geográficamente. Because the magnetic field of the earth always allows you to understand where you're standing in relation to north and south. Ahora, ¿cuál es la ilustración? What is the illustration here? O sea, la ilustración es esta. The illustration is this one. Que los pajaritos That the birds ponen sus nidos cerca del altar de Dios. make their home and their nest by the altar. Ellos vienen y ponen sus polluelos en ese They lugar. lay their young in this place. Y entonces Dios nos está dando a nosotros una ilustración de algo de un animal. And God is showing us some application through the life of this bird. Porque ellos también, así como los hijos de Coré, The same way as the sons of Korah, ellos también encontraron un lugar en la casa de they Dios found a place in the house of God. donde ellos pueden venir y poner lo que ellos reproducen And they were able to place on the altar of God that which they reproduce. y lo ponen en ese mismo lugar. And they place it here. Ahora, ¿cuál es la ilustración? What is that illustration for us? Vamos a ver 4 cosas y con esto termino. Let's look at 4 things and then we're going to conclude. Ahora, la primera es The first is, que como las palomas, just like the pigeons, aunque emigran a distancias lejos, even if they go to far away places, ellos vuelven a su lugar. they always come back to their home. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? No importa qué tan lejos tú te vayas. It doesn't matter how far you go. No importa cuán lejos tú te alejes de Dios. It doesn't matter how far you go from God. Porque todo lo que tú pones en el altar, Because everything that you place on the altar tiene tú la capacidad de volver al mismo lugar. always leaves you with the capacity to return back to the Por altar. eso Dios lo pone en la ilustración con los pajaritos. That's why there's this illustration with the birds. Todo lo que tú plantes en el altar, Everything that you plant on the altar, tú tienes la capacidad de volver al mismo lugar. because you planted it there, you have the capacity to return Si back to tú what you pusiste tus planted. hijos aquí en If el you altar, placed your sons and daughters on the altar, no importa cuán lejos ellos se it vayan, doesn't matter how far they go. no importa cuán lejos ellos se It pierdan, doesn't matter how far they got ellos van lost. a They volver. can always return, Porque el campo magnético del altar because the magnetic field of the altar lo va a traer a la casa de brings them Dios. back to the house of Oh, yo no God. sé si yo tengo algún testigo en I este don't know if día. I have a witness in this day. No importa lo que tú hagas. Doesn't matter what you do. No importa dónde tú te has ido. It doesn't matter where you have gone. No importa dónde se ha ido la semilla que tú has sembrado. It doesn't matter where the seed that you have sown has gone. No importa dónde tú has puesto, dónde tú pusiste tu It ofrenda. doesn't matter where you put your altar. Si la pusiste cerca del altar, Your offering, if you placed it on the altar, near the todo altar, lo que está puesto cerca del altar everything that is placed near the altar tiene la capacidad de retornar al altar. has the capacity to return to the altar. Oh, come on, déselo fuerte ese aplauso. Give that applause strongly. ¿Tú sabes por qué esto es Do importante? you know why this is important? Porque entregamos nuestras vidas en el altar. Because we give our lives at the altar. Trabajamos en la iglesia. We work for the church. Ponemos nuestros talentos en la We iglesia. put our talents in the church. Porque amamos a Dios y su casa. Because we love God in His house. Y muchas veces todo lo que hemos hecho para Dios, creemos que Dios se ha olvidado. And there are times that everything that we've done for the Lord, we think He forgot. Pero yo te vengo a decir en el nombre de But I come Jesús to tell you in this day que Dios no se ha olvidado de nada de lo que tú has hecho that God para Él. has not forgotten of one thing that you've done Y for Him. todo lo que tú has hecho para Dios, And everything you've done for God, Dios lo tiene en el altar. God has it remembered at the altar. Y así como los pajaritos, And the same way that the birds, así como la paloma, the same way that the que pigeon, tienen la capacidad de volver a su that lugar. has the capacity to return to its home. Todo lo que tú le has dado a Dios volverá, la recompensa y la gracia de Dios se manifestará en todo lo que tú le has dado
dado en el nombre de Jesús para la gloria that you de su have nombre. given to the Lord will return with its recompense for Tengo you. algún testigo en este día. Do I have a witness in this day? Todo lo que tú le das a Dios tiene la capacidad de volver al altar. Everything that you give to God has the capacity to return back.